¿Cómo ser felices en el matrimonio a pesar de las diferencias? En este estudio vamos a ver el tema relacionado al matrimonio. Para esto vamos a leer Mateo 19 del 4 al 6. ¿No han leído, replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer? Y dijo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. El matrimonio no es un cuento de hadas. Generalmente, antes de contraer matrimonio, tenemos una idea muy equivocada del matrimonio. Pensamos que el matrimonio va a ser como en las películas o como los dibujos animados que nosotros hemos visto, donde dos personas se casan y son felices o viven felices para siempre. En realidad, dentro del matrimonio hay un montón de problemas y la Biblia nos advierte acerca de esto. Nos dice que los que se casan tendrán muchas dificultades. Pero como todo en la vida, las dificultades también se pueden llegar a superar. Entonces, para los que aún no están casados, el matrimonio no es quizás como tú lo imaginabas. Es una etapa muy hermosa, muy bonita, pero también es una etapa muy dura y difícil, donde tanto el hombre como la mujer deben renunciar a sus propios deseos en bien o en pos de un bien común. Aunque dos personas se amen mucho, debemos entender que esas dos personas son muy diferentes. Y este es un claro ejemplo que ponen a manera quizás de broma, ¿no? Cuando un hombre se enferma, se queda echado. Si tiene gripe, por ejemplo, se queda echado todo el día y no va a trabajar. En cambio, cuando una mujer se enferma, igual tiene que hacer labores de la casa, tiene que trabajar, etcétera, ¿no? Entonces es algo que generalmente se dice. Nosotros desde un principio somos diferentes, tanto hombres y mujeres somos iguales, es verdad, en valor, pero somos muy diferentes en las cosas que nosotros hacemos, incluso podemos ser muy diferentes en la madurez. Aquí tenemos a dos hombres realizando un trabajo que quizás dos mujeres no lo harían de la misma manera. Entonces, dentro del matrimonio también somos diferentes a pesar de que tanto el marido como la mujer se aman. También tenemos diferencias del nivel educativo. Esto puede traer muchos problemas, porque generalmente uno puede ser o puede llegar a alcanzar un nivel educativo superior que otro. Pero sin embargo, esto no le da valor o no le quita valor como persona. Pero nosotros debemos comprender un poco las diferencias, porque puede ser que esas diferencias nos estén trayendo problemas sin que nosotros nos demos cuenta. También somos muy diferentes en el temperamento. Cada uno, tanto el esposo como la esposa, tienen un temperamento que es muy diferente. Y esto es normal, no significa que los temperamentos deben ser iguales, sino deben ser diferentes, pero también deben completarse, por así decirlo. Actualmente en nuestro mundo existen una cantidad de divorcios muy grande. Y esto a lo largo de los años, la estadística va aumentando mucho. ¿Por qué? Varias son las causas del divorcio y aquí vamos a ver algunas de ellas. Entonces, veamos cuáles son algunas de esas causas. La primera causa más frecuente de los divorcios es la infidelidad, cuando tanto el esposo o la esposa son infieles unos a otros, y es ahí donde se produce el divorcio. También cuando hay diferencias de valores y de creencias que son muy fuertes, ¿no? Entonces, muchas veces llegamos al matrimonio, ignoramos todo esto y una vez que ya estamos dentro del matrimonio como marido y mujer, es donde ocurren estas diferencias y muchas parejas se separan por esto. Pedro, el apóstol Pedro, nos da indicaciones para este problema de parte de Dios. Entonces, la Biblia tiene una serie de instrucciones para que nosotros podamos considerar si es que estamos en un matrimonio o si es que estamos teniendo problemas en el matrimonio.
Entonces, de las palabras de Pedro, nosotros podemos resumir algunas de ellas. Vamos a sacar tres cosas importantes que la Biblia dice en realidad enfocado a lo que son las esposas. Primero, la Biblia dice, esposas estén sujetas a sus maridos. En Efesios 5, 22, 25 nos dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, este pasaje, primero vamos a tocar simplemente las responsabilidades o qué es lo que debe hacer una esposa si es que está teniendo problemas en su matrimonio, o qué es lo que una esposa debe hacer para ser considerada una buena esposa conforme a los estándares de Dios. Entonces, el mandamiento primero es para las esposas. Aquí manda a las esposas, a las mujeres que son casadas, a que estén sujetas a sus propios maridos. Vamos a ahondar un poco más en este tema. Esta no es la opinión de una opinión personal, ¿no? Sino es algo que Dios ha establecido en su palabra. Hoy en día, con el movimiento feminista, las mujeres no aceptan lo que es este rol, ¿no? Ellas son más empoderadas, ellas son más responsables, ellas son más independientes y no necesitan de un hombre que les diga qué es lo que tienen que hacer. Pero si nosotros somos hijos de Dios, estamos sujetos a la palabra de Dios y somos esclavos de Cristo, ya que hemos entregado nuestra vida a su servicio, para ser feliz dentro del matrimonio, nosotros debemos considerar los consejos que la Biblia nos da. Usted simplemente vea, las mujeres más empoderadas, las mujeres que instan a otras mujeres a rebelarse, a que no sigan al hombre o a que no se dejen liderar, sino que ellas sean las líderes, son las mujeres que han fracasado en sus matrimonios. Entonces, por eso la Biblia es tan sabia. Los mandamientos que Dios nos da no son para que nosotros vivamos quizás bajo un yugo de esclavitud. Cuando un niño es un bebé, no sabe muchas cosas, nosotros debemos cuidarle muchas veces. Debemos decirle, no te acerques a las escaleras, que no pongas eso en la boca. No es porque seamos malos padres, sino porque queremos cuidarle. Por algo son las reglas, porque nosotros deseamos el bien y que esa persona viva mucho tiempo. De la misma manera, Dios tiene en su palabra mandamientos para nosotros, y en este caso primero va a las mujeres. La palabra sujetas es un término militar que significa bajo autoridad. Entonces, cuando la Biblia menciona esto, está hablando en cuanto a, o podemos relacionarlo a lo que sería una jerarquía militar. Los soldados están sujetos a su capitán, a su sargento, y así hay grados que nosotros debemos estar sujetos. Entonces, en este caso, el mandamiento es para las mujeres. Dice, estén sujetas a sus maridos en todo. Algo que deben entender las esposas es que este mandamiento no es para beneficiar al esposo, y muchas a veces piensan eso y por eso no quieren seguir este consejo. Pero este mandamiento es para agradar a Dios. Si nosotros leemos el pasaje de Efesios más adelante, también el hombre debe estar sujeto a una autoridad. Entonces, tanto el hombre como la mujer están sujetos a autoridad. La mujer está sujeta a Cristo, primeramente, luego a su esposo, y el esposo está sujeto a Cristo. Así ha diseñado Dios el matrimonio. No pueden haber dos cabezas que guíen un mismo cuerpo, ¿no? Como estos animales, por ejemplo, que vemos aquí en la imagen, un animal de dos cabezas. ¿A qué cabeza va a obedecer el cuerpo? Entonces, cuando la Biblia habla de cabeza, no se está refiriendo a alguien que manda, a alguien que maltrata, sino a alguien que guía en amor. Entonces, esto no puede ser compatible, porque si hay dos cabezas en un mismo cuerpo, las cosas no van a marchar bien. Ahora, es difícil hablar de someterse en estos tiempos, con tanta mujer empoderada que hay, o con tantos movimientos, el feminista, etcétera, que hay. Entonces, es difícil hablar de todo esto y menos sujetarse a lo que dice la palabra del Señor.
pero las estadísticas no mienten. Las mujeres, que en realidad son más independientes, que quizás ocupan cargos ejecutivos más altos, a las mujeres que instan a otras mujeres a no sujetarse a sus esposos, en realidad son las mujeres que fracasan en sus matrimonios. Otro ejemplo que nosotros podemos ver es el mismo Jesús. Y entendiendo que Jesús es el Rey del mundo y es el creador de todas las cosas, Jesús es Dios, entonces Jesús, cuando vino a este mundo y nació como un bebé, él también estuvo sujeto a la autoridad de sus padres. Jesús era el hijo del carpintero, no el rebelde del carpintero, sino que Jesús aprendió junto a su padre y también se sometió a su madre en obediencia. También la Biblia menciona que él se sometió a su Padre Celestial. Él siempre decía, mi Padre que está en el cielo, mi Padre, y continuaba hablando acerca de su Padre. Entonces Jesús nos enseñó con el ejemplo. También se sometió a la voluntad del Padre. Siempre a lo largo de la historia de Jesús, nosotros podemos ver que Jesús siempre se sujetó a la voluntad de su Padre. Haciendo esto, los que no conocen al Señor serán ganados, dice, por la conducta de sus esposas. Y esto está en 1 Pedro 3:1. Dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Entonces, esto es un gran privilegio para las mujeres. Cuando las mujeres, en realidad las esposas, siguen la palabra de Dios, el Señor bendice. Y muchas personas pueden ser ganadas por el testimonio de las mujeres. Entonces, al obedecer la palabra del Señor, lo que las mujeres, las esposas estarían haciendo es ganar almas para Cristo o ganar a las personas para Cristo. Entonces, estarían cumpliendo así el mandamiento que el Señor ha dejado antes de irse al cielo, que sería vayan y hagan discípulos. Entonces es una manera en que ellas puedan evangelizar y puedan ganar a las personas por medio de su conducta. También el otro consejo que la Biblia nos da es esposas, pórtense bien. Eso podemos decirlo como en resumen. Pórtense bien, dice la palabra de Dios, y esto se refiere a su conducta. Su conducta debe ser casta y debe ser respetuosa. Continúa 1 Pedro 3:2. Dice, al observar vuestra conducta, o sea, las personas cuando van a observar su conducta, que sea casta y respetuosa, y que vuestro adorno no sea externo de peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos. Entonces, la Biblia manda que las mujeres se porten bien, es decir, regulen lo que es su conducta. Y también su conducta debe ser casta y debe ser respetuosa. Casta, ¿qué significa? Significa inocente, limpia, eso podemos decir en cuanto a casta. Y respetuosa significa temerosa. Hay una serie que no es una serie 100% cristiana quizás, pero es una serie que la familia puede ver y tiene y enseña muy buenos valores, que es la familia Ingalls. Ahí podemos ver cómo es una familia tradicional, por así decirlo, ¿no? Donde está el padre, la madre, las hijas, etcétera, y el comportamiento del esposo y el comportamiento de la esposa es algo realmente digno de imitar. También nos continúa diciendo 1 Pedro que las mujeres, las esposas, las casadas, deben cuidar su manera de vestir. Dicen, no con peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Este hombre es un hombre, no sé si de Pakistán, creo que sí, o de la India, que se hizo una camisa de puro oro, ¿no? Y creo que trataron de robar su camisa, le trataron de asaltar, etc. Entonces, la Biblia tiene un mandato para las mujeres. No significa que no se vistan bien, no significa que no lleven adornos, sino dice, su manera de vestir debe ser la manera adecuada, así como la manera que agrada a Dios. Dice,
y específicamente habla de los peinados ostentosos, de adornos de oro y de vestidos lujosos. Entonces, lo que la Biblia de nuevo manda decir es, no nos dice que vístanse mal, ¿no? Ese no es el consejo que nos da el apóstol Pedro, sino dice, cuiden ustedes su manera de vestir, porque hay maneras apropiadas de vestir y maneras que no son apropiadas. La Biblia sí dice que lo más importante es la comunión con Dios y lo interno, que sería lo más importante. No significa que las mujeres no deben tener ropa cara, sino que si, por ejemplo, la economía de la familia está mal, no deben exigir ropa cara, sino deben pensar primero en la familia y quizás comprarse un vestido que sea bonito, que sea elegante, pero que sea un poco más económico porque la situación de la familia no lo permite. Entonces, a eso se refiere el apóstol Pedro. Entonces, esto puede traer problemas dentro del matrimonio en cuanto al dinero. Muchas veces no consideramos estas cosas y hay cosas más importantes, por ejemplo, la alimentación, pagar los servicios básicos, pagar una deuda del banco, ahorrar para el futuro, son cosas más importantes que quizás verse bien o comprarse joyas, etcétera, ¿no? Entonces podemos minimizar esos gastos, que son gastos externos para quedar bien frente a otras personas, y concentrar la economía de la casa en cosas que son más importantes. Y la Biblia cierra con esto y dice, esto es agradable delante de Dios. La comunión con Dios es la base de todo matrimonio feliz. Entonces, tanto el esposo como la esposa no debe descuidar su comunión personal con Dios. Otro consejo que la Biblia les da a las esposas es, dice, esposas, cuiden su corazón y cuiden también su actitud. Todos hemos visto esta película que es 101 Dálmatas. Ahí hay una mujer que se llama Cruella de Vil, ¿no? Cruella del diablo. Entonces, ¿por qué las mujeres deben cuidar su corazón y su actitud? Porque han sido salvadas y han sido perdonadas por el Señor Jesús y ya han nacido de nuevo. Entonces, no deben ser igual al resto, deben ser diferentes, y esta imagen lo ilustra bien. Muchas veces por agradar a otras personas queremos ser igual a esas personas, pero nosotros que hemos sido salvos, hemos sido rescatados por nuestro Señor Jesús, debemos ser diferentes a los demás. También la Biblia dice que las esposas deben tener un espíritu afable y apacible. Y esto es interesante. Volvamos a leer 1 Pedro 3, 1 adelante. Dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta que sea casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el de externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro y de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el incorruptible, ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándolo Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Hasta ahí los consejos que la palabra de Dios nos da para las esposas. Entonces las esposas deben tener un espíritu que sea afable y un espíritu que sea apacible. ¿Qué significa tener un espíritu afable? Significa que sean mujeres agradables, que sean mujeres cordiales y que sean mujeres amables. Es el consejo que la Biblia nos da. Apacible significa ser una mujer tranquila, ser una mujer quieta y ser una mujer pacífica. No está diciendo que deben ser sumisas quizás a todo y en todo lugar, etc., sino tener un carácter tranquilo, ser una persona quieta y ser una persona en realidad pacífica, lo contrario a lo que quizás esta imagen muestra y lo que se dice como las mujeres deben ser en el mundo. Y también la Biblia nos pone un ejemplo, dice, usen ustedes el ejemplo de Sara.
Sara dejó a su familia, es decir, dejó a su padre, a su madre, a sus hermanos que tenían otros dioses, otros ídolos, y siguió a su esposo en busca de la promesa que el Señor le había hecho a Abraham. Entonces ella fue una mujer que apoyó mucho a Abraham, podemos leer su historia, pero también fue una mujer ejemplar en cuanto a la obediencia y a ser sujeta a su marido. ¿Cómo ser felices entonces en el matrimonio a pesar de nuestras diferencias? Eso nosotros hemos visto en 1 Pedro 3:1 respecto a las mujeres. Pero también la Biblia habla respecto a los hombres. ¿Cómo debemos ser los hombres? ¿Qué debemos hacer si ya somos hombres casados? 1 Pedro 3 del 7 adelante dice: Vosotros maridos, igualmente, vivid con las mujeres sabiamente, es decir, con sus esposas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, este es el consejo para los esposos. Al parecer, es un consejo, podemos decir, más pequeño que el consejo que les da a las mujeres, pero en realidad no es así. 1 Pedro 3:8 también continúa diciendo esto: Finalmente, sed todos de un mismo sentir, sean compasivos, amándoos fraternalmente, sean misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Entonces, son los consejos que el apóstol Pedro le da a los esposos. ¿Por qué los hombres resisten el matrimonio? Muchos hombres actualmente no desean casarse. Desean disfrutar de las bondades del matrimonio, es decir, tener una novia, quizás tener una familia, pero no comprometerse. No. Entonces quieren tener todas las bondades del matrimonio, pero sin llegar a comprometerse. Entonces, ¿por qué muchos hombres piensan de esta manera? Porque ellos pueden verse como padres, como proveedores y como protectores. Y eso es lo que la Biblia demanda de los varones. Pero muchos de los hombres no quieren aceptar este desafío. No quieren ser padres, no quieren ser proveedores y tampoco quieren ser protectores. Quieren vivir una vida quizás que sea más adecuada a ellos, una vida libre como ellos lo mandan. Pero sin embargo en el camino van cometiendo también un montón de errores. La Biblia dice: es mejor casarse que estarse quemando. Cuando ocurrió esto de la pandemia del coronavirus, en China se registraron o aumentaron los divorcios. ¿Por qué? Porque generalmente, como ambos trabajaban, tanto el esposo y la esposa salían en la mañana, no se veían en todo el día, llegaban en la noche, conversaban un momento y se dormían, y esa era como la rutina. Pero como la pandemia ha encerrado a todos en la casa, ahí han tenido que estar tanto hombres como mujeres, o tanto esposos como esposas, viviendo en conjunto, hablando, conversando, teniendo problemas, etc. Y muchas parejas se han dado cuenta ahí que no se soportan, incluso que ni siquiera se aman, que han vivido una rutina y su matrimonio era una rutina. Por eso es que estas personas han decidido divorciarse. Entonces, la Biblia dice para los esposos, para los hombres, esposos asimismo o igualmente. Entonces, esta palabra es interesante. El consejo que el esposo o las mujeres reciben en un principio en Pedro, el de ser, por ejemplo, sujetas a sus esposos, el vestirse adecuadamente, el de ser un espíritu afable y apacible. Entonces Pedro dice: ustedes de la misma manera como las esposas deben ser sujetas a Cristo. También deben vestirse adecuadamente, deben tener una buena conducta, ¿no? No deben vestirse exageradamente u ostentosamente, sino también deben cuidar su comunión con el Señor. Su espíritu también de los varones debe ser afable, apacible, etc. Entonces por eso dice: asimismo o igualmente sigan el ejemplo de Cristo. Entonces el primer
consejo para los hombres es: esposos, vivan con ellas sabiamente. La sabiduría se refiere a dos cosas, esto de sabiamente. Primero, puede referirse el que no tiene sabiduría, la Biblia dice, pídala a Dios. Y esto sería un tiempo en oración. Entonces dicen, los esposos que son sabios van a tener un tiempo en oración. Si no tienen sabiduría, porque dice vivan con las mujeres, con sus esposas, sean sabios. Si no tenemos sabiduría, debemos pedirla a Dios. Y esto se hace por medio de la oración. Es la única manera de acercarnos, de abrirle nuestro corazón y de pedirle cosas a nuestro Señor. Entonces debemos tener este tiempo para orar, ¿no? Por nuestra familia, por nuestra esposa, por sabiduría, para que el Señor nos enseñe a ser mejores esposos. También la sabiduría quiere decir conocimiento, es decir, sean sensibles con sus esposas, conozcan su carácter, su fragilidad, su autoestima. Entonces, cuando la Biblia dice, esposos, vivan ustedes sabiamente, significa conozcan a sus esposas, ¿no? Conozcan cómo es su carácter, cómo es su fragilidad, cómo es su autoestima, ¿no? Entonces, con todo este conocimiento que implica la sabiduría, ustedes van a poder vivir de una manera mejor. También significa esta palabra sabiduría, sean considerados. Es decir, nosotros los esposos debemos ser atentos, respetuosos con nuestras esposas. Muchas veces las esposas se quejan y dicen, mi esposo no me entiende, no sabe cómo me siento, ¿no? Entonces es por eso que la Biblia manda a los esposos a ser considerados, es decir, atentos, ser respetuosos. A veces nosotros no podemos captar las indirectas que las mujeres dan o la manera de la comunicación es muy diferente de una esposa. Pero con el tiempo nosotros vamos aprendiendo todo esto y sabemos interpretar y suplir las necesidades que pueden llegar a tener nuestras esposas. También podemos decir que el esposo debe ser un caballero. Es decir, las características de los hombres o ser caballeroso significa ser una persona amable. No debemos ser duros o toscos con nuestra esposa, sino, dice, debemos ser amables con ellas. También el esposo debe ser un compañero. Es decir, la persona que comparte con otra persona, eso es ser un compañero. Entonces debemos compartir aquellas aficiones o quizás aquellos hobbies que nuestra esposa tiene, o debemos compartir los tiempos que tenemos en la casa o los tiempos de salida, etcétera. Compartir con la otra persona. También los esposos deben dar honor, dice, a la mujer como un vaso más frágil. Y esto es interesante. Dar honor significa cumplir la responsabilidad. Y cumplir la responsabilidad significa proveer para el hogar. Entonces, si el esposo desea dar honor a la esposa, debe cumplir su responsabilidad primeramente. El esposo, y esto es a veces difícil para muchos, pero el esposo debe ser el que provee para el hogar. El apóstol Pablo dice, aquella persona o aquel hombre que no provee para las necesidades de su casa, para su esposa o para sus hijos, es peor que un incrédulo ha negado la fe. Entonces nosotros es verdad que tenemos responsabilidades con Dios, pero también como hombres tenemos responsabilidades en nuestro hogar, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con la casa. Entonces, dar honor significa cumplir nuestra responsabilidad. También dar honor significa reconocer el trabajo de la esposa dentro del matrimonio y dentro del hogar. ¿Cuál es el trabajo que hace la esposa? A veces menospreciamos ese trabajo. Hay muchas esposas que son amas de casa, ¿no? Que tienen hijos, que obligadamente tienen que quedarse en el hogar, cuidar, educar a los hijos, y muchas veces nosotros despreciamos eso, ¿no? Decimos, pero ¿qué has hecho todo el día? Solo estabas en la casa, ¿no? Despreciamos el trabajo que ellas hacen. Entonces, dar honor a la esposa también es reconocer el trabajo que ella hace dentro del matrimonio, dentro del hogar. Quizás hay muchas cosas que
la esposa aún está aprendiendo, si es un matrimonio inicial, ¿no? Si es un matrimonio muy joven. Pero con el tiempo va a llegar a entender nuestra responsabilidad, nuestro trabajo como esposo es dar honor. También la Biblia menciona como a vaso más frágil, y esto lo hemos escuchado un montón de veces, pero muchas veces no sabemos cómo aplicarlo dentro del matrimonio. ¿Por qué la Biblia dice como a vaso más frágil? Porque un vaso que es frágil puede llegar a romperse fácilmente, y esto debemos tener mucho cuidado. Entonces, cuando dice como a vaso más frágil, no se refiere que la mujer sea inferior, sino significa que un vaso frágil también puede ser usado para la gloria de Dios. Tanto los hombres como las mujeres han servido y han seguido a Jesús. Y a lo largo de la historia bíblica nosotros podemos encontrar hombres y mujeres temerosos de Dios, hombres y mujeres que agradaban a Dios. Entonces, el vaso frágil hace referencia a algo que es delicado, algo que si lo presionamos mucho se puede llegar a romper. ¿Y cómo podemos aplicar esto en el matrimonio? Algo que puede llegar a romperse fácilmente es muchas veces la confianza que las esposas le tienen a sus esposos. Entonces los esposos deben cuidar esa parte. Otra parte que deben cuidar es el contacto físico. Se ha escuchado y nosotros vemos en las noticias varios casos de hombres que golpean a sus esposas, que las maltratan, ¿no? Entonces, esto no es para nada bíblico. Nuestro trabajo es dar honor a la esposa, es cumplir nuestra responsabilidad y también tratarla como un vaso más frágil. En el momento que nosotros golpeemos o levantemos la mano a nuestra esposa, es ahí donde se va a romper algo, ¿no? Se va a romper esa comunión que nosotros tenemos y quizás no vamos a poder borrar con nada los actos que nosotros hemos hecho. Por más que nos pidamos perdón, que lloremos un montón de cosas, puede ser que eso sea roto para siempre. Otro ejemplo del vaso frágil sería las palabras que nosotros lanzamos. Podemos hablar, decir muchas palabras que hieren o pueden ser hirientes, que pueden romper quizás el autoestima, que pueden romper los sentimientos de la esposa. Entonces esas cosas nosotros como hombres debemos cuidar. Por eso es que la Biblia nos manda a ser sabios. También la Biblia dice para los esposos: esposos, vivan con sus esposas porque son coherederas de la gracia de Dios. Entonces, dentro de el reino de Dios, las mujeres también ocupan un lugar muy importante dentro del reino de nuestro Padre Celestial. Ellas son, dice, coherederas de la gracia de Dios. Gracia es un regalo que nosotros no merecemos. Son parte de la gracia de Dios. Esto nos muestra que somos iguales delante de Dios respecto a la salvación. Es decir, Dios no hace acepción de personas. Respecto a la salvación, el Señor ha muerto por todos, ya sean ricos, pobres, esclavos, sean mujeres, sean hombres, etc. La salvación no hace acepción de personas. Todos pueden llegar a los pies de Cristo. Pero sin embargo, debemos entender que somos muy diferentes en cuanto a la responsabilidad que Dios nos da en su palabra dentro del matrimonio. Ahora, ¿qué significa la palabra coheredera? Coheredera es la persona que es heredera junto a otra de la misma herencia. Es decir, un padre tiene dos hijos. Uno es heredero y el otro sería el coheredero. Es decir, los dos hijos heredan del padre. Y de la misma manera, tanto hombres como mujeres dentro del matrimonio tenemos un padre que es Dios. Ambos somos iguales delante de Dios. Ambos vamos a heredar las mismas bendiciones de Dios. Entonces ambos vamos a heredar la riqueza que el Señor nos va a dar. Entonces nosotros debemos tratar a nuestra esposa de esta manera. ¿Cuál es esa herencia? El sacrificio de Cristo, que sería la vida eterna. Entonces tanto el esposo como la esposa, si son hijos de Dios, han heredado este regalo maravilloso. En otras palabras,
dice, ten cuidado porque es hija de Dios. Entonces, al nosotros tratar a nuestras esposas, debemos tratarla como si fuera una hija de Dios, ya que ella es amada por Dios, es guardada por Dios y Dios peleará por ellas. Eso es lo que la Biblia menciona. Entonces, si nosotros estamos en contra de nuestra esposa, estamos peleando en contra de una coheredera de la gracia de Dios, en contra de una hija de Dios, y por tanto estaríamos peleando en contra del Padre. Es por eso que cuando la esposa no respeta a su marido y el esposo no ama a su esposa, el matrimonio se destruye. Y Dios no puede bendecir ese hogar porque estamos peleando en contra de Dios. También algo interesante que la Biblia menciona, dice que es para que sus oraciones no tengan estorbo. Y esto es algo que solamente menciona para los esposos. Entonces, si nosotros no cumplimos lo que la Biblia nos dice, es decir, si los hombres no viven con sus esposas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y tratarlas como coherederas de la gracia de vida, entonces las oraciones que nosotros hagamos van a tener un estorbo, es decir, van a tener un bloqueo. Nuestras oraciones no van a ser escuchadas por Dios porque nosotros no estamos cumpliendo su palabra. Entonces, quizás te has preguntado por qué Dios nunca escucha o responde tus oraciones y esta podría ser una razón. Ahora, ¿cómo se llevan en el matrimonio? Eso afectará también en su relación con Dios. ¿Cómo nos llevamos en el matrimonio? Nosotros, tanto individualmente como grupalmente, debemos buscar fomentar la comunión con Dios. Debemos buscar a Dios todos los días. El hombre por su parte, la mujer por su parte, porque la comunión es personal, pero también debemos buscar a Dios unidos como matrimonio. Debemos cumplir muchas cosas en el matrimonio. Por eso el matrimonio se trata de un pacto que tiene muchas responsabilidades que nosotros debemos cumplir. Pero también la base de todo matrimonio es el amor que nosotros tenemos al Señor Jesús. Mientras más cerca esté el hombre y la mujer, el esposo y la esposa de Cristo, más se van a amar unos a otros. Mientras más cerca estemos de Cristo, más feliz va a ser nuestro hogar. Mientras nosotros estemos más cerca de Cristo, menos preocupaciones, menos dolor, menos muerte, menos enfermedad. Si nosotros estamos más cerca de Cristo, vamos a tener más vida, más paz, porque el Señor es la paz, es el amor, es el gozo inefable. Entonces, en realidad, cuando nosotros estamos cerca de Cristo, todas las cosas nos ayudan para bien. Cuando nosotros oramos por el esposo, muchas veces pedimos al Señor para que le vaya bien en el trabajo, etc. Pero también los hombres oran por sus esposas. Entonces nosotros debemos orar unos por los otros como la Biblia nos manda. La Biblia dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Es el primer mandamiento que nosotros debemos cumplir. Si nosotros, tanto los esposos como las esposas, aman al Señor con todo su corazón, van a ver que su matrimonio va a ser bendecido por Dios. Si ustedes cumplen lo que la Biblia dice acerca del matrimonio y sus responsabilidades, su matrimonio va a ser bendecido por Dios. Porque ni una tilde, ni una coma, ni una letra va a pasar de la palabra de Dios hasta que ella se cumpla.